un amigo que suele jugarse los versos domingo a domingo. Siempre colgando en amores, buscándose el roce algún sábado tibio. Tengo un amigo que suele sentarse conmigo a registrar en la mañana y mudarse de abrigo, vecino del Pajaraguizo. Especie de juglar trasnochado, algo bohemio y peregrino, ha sido quizás el poeta más popular de su generación. Desde que se apareciera con su discurso de un hombre solo, el joven batetunero ganó seguidores entre un público ávido de una poesía que salía en las calles, y su discurso fue repetido en las noches de las peñas, en las tertulias. Anoche soñé que había vuelo, que amabas el unicornio, que aprendías de memoria mis poemas y me dabas el Nobel de tu corazón. Soñé que tú eras una estrella y yo, el cosmonauta del siglo, que soportaba a los intelectuales, que te besaba infinitamente desnuda y te hundía en mi pecho como una almohada con brazos y labios, pero nada. Estoy convencido de que no vendrás, que seguiré comiendo en un lugar de la Mancha de cuyo nombre, años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera, para en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte dirá de ellos. Voy a pedirle a Dios que me confiese qué hará con mi país por estos días. Nos falta pan y sobran los espías, y la precariedad tras años crece. ¿Será que mi país no se parece a aquel que estuvo en la fotografía? En los 80 era uno más de aquella pléyade de jóvenes que formaban el taller literario Cocalambé de la Casa de Cultura Tomasa Barona. Lector empedernido de Borges, Huichi Nogueras, Roca, Pessoa, robaba de todos para encontrar su voz. Y ya a fines de la década, su poesía sobresalía entre la generación de poetas tuneros de los 80 empeñados en salir del ostracismo, al que parecían condenados por las editoriales. Hablar de Tony Borrego, acerca de él en este momento, resulta un poco difícil. Voy a hablar de Tony como quiero que permanezca en mi memoria, y me gustaría que permanezca de esa manera en la memoria de todos los amigos e incluso los conocidos. Resulta que la muerte inmortaliza a los grandes poetas como Tony Borrego. Por su talento natural para la poesía, sobre todo, aunque escribió otras cosas, para la poesía era un talento muy natural, además de su carácter jovial, alegre, fue muy querido por todas las generaciones que en ese momento existían en las tunas. Ya él estaba bien metido en la literatura y yo le consultaba mis poemas, mis escritos de principiante en aquella época y recibía sus consejos. Así fue como nos hicimos amigos y como aprendí a respetar su criterio. Aprendí a respetar sus enseñanzas, porque Tony Borrego es innegable que tenía la maestría, tenía el don de hacer la literatura con sus propias manos, con su propio cerebro, con su corazón, y transmitir esa enseñanza a todo aquel que se le acercó en busca de consejos y de orientación. Respetamos muchísimo a esos excelentes poetas y escritores jóvenes, que me llena de orgullo de que Tunas esté colmada de muchísimos talentos, no solo de trovadores, de poetas jóvenes, sino de trovadores jóvenes. Me dijo, por primera vez escuché esa frase, que tal vez no es de él, original, pero que él la llevaba a cabalidad, a la práctica, y me enseñó a mí, y yo trato de hacerlo también. La poesía es síntesis y sugerencia. Tony Borrego era y es un poeta natural, porque él escribía como era, como pensaba. Era una gente con una amplia cultura literaria, y sin embargo eso no matizó tanto su poesía, porque continuó siendo, que es una cosa muy difícil, una poesía manantial. Tony Borrego siempre escribió como un manantial, porque escribía desde su propio corazón, sin adorno, sin tantas lecturas, pero con un mundo inmenso. Por eso
es el poeta que en las tunas todos pueden leerlo, desde el mayor especialista hasta el que se inicia en la lectura de los versos. Voy a pedirle a Dios que no racione el sol de cada hombre y que sancione toda la soledad que nos arrasa. Los 90, con toda su carga de malos augurios, representa el golpe de suerte para el poeta. Su cuaderno Doy gracias a Dios de ser ateo verá la luz en 1991. El volumen recoge 2 de las obras que lo han catapultado a la fama, El discurso de un hombre solo y el que da título al libro. Y de hecho no será el único. La editorial San Lope publicará sucesivamente Terrenal en el 93, Diapositivas en el 96 y Juegos Lunares de poesía para niños en el 98. Yo tuve la suerte de hacer la reedición junto con Lesa, fuimos los 2 editores, Lesa Cermeño, de el libro que él publicó, que se llamaba Doy gracias a Dios de ser ateo, en 1991. Y después, a los 20 años de publicado el libro, hicimos una reedición. Y tuve la suerte de escribirle el prólogo y de ser uno de los 2 editores que tuvo ese libro. Tuvo una aceptación tremenda entre los lectores, porque se enriqueció. Se incluyeron varios poemas que eran de esa época, que aquella vez en el 91 no formaron parte del libro. Él deseó incluirlos, como era una reedición, fueron incluidos y se enriqueció el libro. El hombre es una mezcla de agua fuerte, los dioses investigan el asunto. En el 2008, la editorial Letras Cubanas publica su volumen Ovejas y Demonios a través del proyecto La Puerta de Papel. El poeta ha llegado a su madurez, una escritura que lo distingue del resto de los colegas del país. El provinciano se ha apropiado de los secretos del soneto, del verso libre, y es capaz de expresar a través de ellos el conflicto existencial que lo agobia. Debe ser que estoy triste como un gamo. Permite que el país, tramo por tramo, se nos convierta al fin en otra casa. A través del lenguaje poético puede expresarse todo, todo. Los sentimientos humanos, que no pueden faltar en la poesía, si no serían estrofas vacías, aunque quedaran perfectas. Desde los 90, el Bate es ya por derecho el poeta de la ciudad, pero su voz escapa del marco provinciano y universaliza el contexto nacional en que vive. Hay una preocupación por desentrañar los misterios del hombre, del individuo encerrado en sí mismo, de las contradicciones que afronta en la sociedad. Asume el dolor, las frustraciones, la rebeldía, como un desafío ineludible de la vida. Hay de tristeza en sus años, la madre viene a saberle, loco de atar soledades y un poco de suerte, tiene de grieta los ojos. Tony, además de conocer las estrofas de la poesía en lengua castellana en su totalidad y conocerla profundamente, sonetos, excelentísimos sonetos de Tony Borrego, que son conocidos por muchos, repetidos por muchos. También era un poeta profundo, un poeta rotundo, un poeta con conocimiento que sabía llegar a las personas. Podía hacer cualquier tipo de estrofa, como dije anteriormente, y que quedaran sólidas y que quedaran perfectas o casi perfectas desde el punto de vista formal. Pero lo que más me impresionó a mí toda la vida, desde que lo conocí, desde que empecé a familiarizarme con su obra, era el mensaje poético, las imágenes poéticas, cómo a él se le ocurrían esas cosas tan geniales, que ahora que digo geniales, es lógico porque Tony era un genio. Realmente me siento muy orgulloso y hasta tengo miedo a veces de que superen a algunos, pero me parece que es una envidia sana. Es una envidia sana que sentimos por esos jóvenes, los que ya un poco que peinamos canas en la poesía tunera, en la narrativa. Dueño de una oralidad desbordante, más allá de la poesía, gustaba citarse y recitarse a sí mismo. No era de extrañar entonces que sus poemas estuvieran siempre prontos a escapar como una necesidad de expresión.
esa forma tan propia de llegar a todos a través de chistes y parábolas. Fabulador incansable, podía contarte el mismo poema varias veces y siempre parecía que lo escuchabas por primera vez. Nosotros los poetas emitimos en forma de poesía sentimientos y pensamientos, filosofía, ideología, todo. Cualquiera de los sentimientos humanos, el amor, la desesperación, todo, incluyendo las cosas vivenciales, nuestras, muy íntimas, pero siempre hay alguien que se identifica con eso, que se siente parte de la obra del escritor. Tony tenía eso, por eso todo el mundo conoce el poema, tal vez el más famoso de los poemas de Tony Borrego, que se llama Discurso de un hombre solo. Estoy convencido de que no vendrás, que seguiré comiendo las uñas, amontonando poemas, buscándote todas las paradas de ómnibus, en los cines, en los estanquillos, sin importarme la gente, los intelectuales, mis preferencias. La vida me dio la oportunidad de volver a ser editor de Tony Borrego. Esta vez su último libro, por desgracia, cosas que tiene la vida. Este libro se llama La eternidad no basta para todos. En este libro habla acerca de su propia muerte. En varios de los poemas. Hay un poema que se llama Elegía y Testamento, que cierra el libro, que es un poema muy fuerte. Yo puedo decir que no fue premonitorio, porque nadie sospechaba en ese momento que iba a enfermarse. Nadie sospechaba, al contrario, tenía muchos deseos de vivir y de seguir creando. Y demuestra esto que tiene unos cuantos libros inéditos todavía, tanto de narrativa como novela, como de poesía, de décimas. Él, como conocía cualquier tipo de estrofa, como he dicho anteriormente, escribía en todas, en todas. El tiempo es un niño que juega a los dados y tal parece que somos juguetes de sus bromas cuando de repente, como en los buenos cuentos, en medio de una tertulia lo escuchamos repetir, como en la peña, en el parque, en la plaza, su discurso de un hombre solo. Mañana saldrá en todos los periódicos una nota que diga: se permuta esta casa, habitaciones amplias, buenos vecinos, no falta el agua. Motivo de la permuta, ella conmigo. Dedicarle un abrazo realmente por los 20 años que está cumpliendo Tunavisión. Soy testigo del excelente trabajo, del trabajo que han pasado para alzarse con esa calidad. Tunavisión no es, para mí, no es una televisora provincial, es una televisora nacional, colabora, en fin, los televidentes saben. Y lo que me queda es darles las gracias y volverlos a felicitar y que cumplan 20 más. Muchas gracias. Hay otro tanto de cielo en sus aguas e insomnios, porque de intentos banales no mueren los odios. Tiene de grieta en los ojos como raíces el mundo, tiene de abismos y Dios es un lado profundo.